¿Más alguien? ¿O empezamos con la presentación y seguimos la secuencia del programa? Quizás después, cuando empezamos la discusión, otras personas quieren presentarse rápidamente, ¿no? Seguimos entonces. Por el programa tenemos 3 presentaciones, 3 ponentes que están presentes acá. Me gustaría más una vez presentar un poco la discusión que tuvimos Andrew, yo, Pablo, Leandro, un poco nosotros, sobre qué tipo de pregunta podemos hacer para orientar las discusiones, ¿no? Y después de un montón de discusión llegamos a 2 preguntas, ¿no? Que quizás podemos intentar orientar un poco las cosas. La primera es, ¿qué capacidades individuales de actores y colectivas de coaliciones territoriales y qué tipo de innovaciones han sido generadas en los procesos estudiados? Y sobre todo esta parte que me interesa más, ¿para qué tipo de desarrollo territorial? ¿Qué entendemos por desarrollo territorial? ¿Y cómo movilizar esa construcción de capacidades para qué tipo de dirección, trayectorias de desarrollo? También, en otra palabra, cómo dialogan los procesos de fortalecimiento de capacidades de innovación con las dinámicas más amplias de desarrollo territorial. Y por el perfil de las personas que se presentaron ahí, vemos que tenemos las 2 puntas conectando, con potencial de conectarse cada vez más, ¿no? La mirada de desarrollo como punto de partida, la mirada de innovación y posición de capacidades como punto de partida. Y a partir de esto paso la palabra para Mayela para hacer su presentación. Quizá podemos tomar unos 15 minutos, si me permites. Voy a informarte cuando faltan 5 minutos. ¿Bien? Y ahí después hacemos un poco de discusión, una ronda y seguimos. De acuerdo. Voy a compartirles ya. Por favor. Sí, ya me están viendo, ¿verdad? Sí, vemos. Está bien. Ok, pues bueno, nuevamente buenos días a todos. Es un placer poder compartir con ustedes pues este trabajo que realizamos la doctora Juana Hernández Chavarría y bueno, y yo. Quiero contextualizar un poco el espacio territorial en donde nosotros realizamos esta investigación. Y pues bueno, en la presentación les comentaba que bueno, nosotros estamos trabajando en el estado de Durango. Durango se encuentra ubicado al norte de México. Es el 4º estado en cuestión de extensión, comprendiendo el 6.29% del territorio. Tiene una población aproximada de 1.754.000 habitantes. Está dividido políticamente en 39 municipios y por el tema que voy a compartirles, pues bueno, tiene mucha importancia el número de instituciones de educación superior que se encuentran ubicadas en nuestro estado. En este caso, son 3 instituciones de educación superior, dentro de las cuales podemos destacar 2 de ellas, el Instituto Tecnológico de Durango y la Universidad Juárez del Estado de Durango, precisamente por su antigüedad y por la oferta educativa. El tema que vamos a compartirles, pues bueno, es actitud y cultura emprendedora de los emprendimientos universitarios del municipio Victoria de Durango, México. El objetivo de nuestro trabajo es el siguiente.
Analizar la actitud y cultura emprendedora en los emprendimientos universitarios en el municipio Victoria de Durango, México. La hipótesis que nosotros estamos planteando es: la actitud emprendedora y la cultura emprendedora están relacionadas e influyen en el desarrollo del emprendimiento universitario. Nos estamos apoyando, bueno, pues en una revisión amplia de literatura que hicimos y estamos extrayendo estos 5 conceptos que les voy a presentar a continuación. El primero de ellos, pues bueno, es emprender, que está definido como la habilidad con que cuentan las personas para crear ideas innovadoras y hacerlas tangibles. Conlleva a crear o transformar un producto o servicio en algo más atractivo y con mayores ventajas de competitividad. Además, incluye en algunos casos la planificación y la gestión con el fin de alcanzar los objetivos. Emprendimiento es un concepto de descubrimiento, evaluación y explotación de oportunidades que conllevan a empezar un nuevo negocio ofreciendo un producto o servicio a los consumidores. El emprendedor, por su parte, es la persona que descubre, evalúa y explota dicha oportunidad. Luego viene el concepto de actitud emprendedor, que se define como la actividad llena de propósitos de un individuo o de un grupo de individuos asociados, comprometidos a iniciar, mantener o agrandar una unidad de negocio, que se orienten hacia la obtención de ganancias para la producción y contribución de bienes económicos o servicios. El siguiente concepto es cultura emprendedora, definida como una forma de pensar, razonar y actuar vinculada a la búsqueda de una oportunidad de negocio que puede dar como resultado la creación, mejora, realización y renovación de valor en el sentido más amplio del término. Y el concepto de emprendimiento universitario, que es la disciplina con la capacidad de generación, transformación y aplicación de conocimientos para la renovación de recursos y contextos a través de la creación de iniciativas emprendedoras. La metodología que nosotros utilizamos para llevar a cabo este estudio es la siguiente. Tenemos un enfoque mixto en donde en la parte cualitativa nosotros utilizamos una entrevista cara a cara con el objetivo de tener un primer acercamiento con el grupo de emprendedores y de alguna manera que esta información nos permitiera a nosotros contextualizar. Además, la información que obtuvimos nos permitió ahora sí que fortalecer el instrumento que utilizamos para la parte cuantitativa, en donde realizamos una encuesta a 152 empresas de estos emprendedores egresados y bueno, la información que se obtuvo fue pues bastante significativa con respecto a cada uno de los ítems que utilizamos en este cuestionario. Fueron aproximadamente 50 ítems bajo la escala de Likert. Tiene un alcance descriptivo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque busca especificar las características y rasgos importantes del estudio que nosotros estamos ahora sí que realizando. En este caso, pues el análisis de la aptitud y de la cultura emprendedora, así como su influencia en el emprendimiento universitario. Explicativo porque nos permitió identificar la influencia que tiene cada uno de los factores que estamos utilizando para analizar las 2 dimensiones básicas de este estudio. Y correlacional porque estamos nosotros también viendo el nivel de relación que existe entre las 2 variables de estudio. Y tiene un diseño transversal porque el levantamiento de la información se realizó en un solo periodo de tiempo. Este es nuestro modelo teórico hipotético.
estamos manejando estas dos variables, actitud emprendedora, cultura emprendedora, la influencia que tiene con respecto al emprendimiento universitario, y para cada una de ellas los siguientes factores que estamos mostrando aquí, que es la búsqueda de oportunidades, el compromiso, correr riesgo, persistencia, la independencia personal y la eficiencia. Para la cultura emprendedora, innovación, creatividad, financiamiento y la importancia de la familia en el desarrollo de estos emprendimientos. Nos apoyamos para la determinación de estos factores, nos apoyamos en la teoría del comportamiento planificado o planeado, la cual nos dice que la actitud emprendedora puede ser evaluada a partir de los factores sociales y personales. Y bueno, una vez que aplicamos esta metodología, estos son los siguientes resultados que nosotros obtuvimos para la obtención del análisis de la información, bueno, de los datos que recopilamos. Utilizamos como herramienta el SPSS y el AMOS versión 24, en donde nos genera, o usamos la técnica de ecuaciones estructurales, y tiene una ventaja esta técnica que nos genera un modelo en donde nosotros podemos ver reflejado el peso factorial que tiene cada uno de los factores con respecto a la variable para la cual fueron considerados. Entonces, en este modelo ajustado a la muestra, nosotros podemos ver que en el caso de la variable de actitud emprendedora, el factor que más peso factorial tuvo fue el de oportunidades. Y pues bueno, ¿qué significa para nosotros el hecho de que el factor oportunidades haya tenido un peso más significativo? Pues bueno, que explica que los emprendedores universitarios analizados crearon sus iniciativas emprendedoras en función de una búsqueda de oportunidad y no solamente con el objetivo de una satisfacción a partir de una necesidad. Entonces, la literatura nos dice que aquellos emprendimientos generados a partir de las oportunidades generan mayor calidad en las iniciativas generadas. Y por consiguiente, esto se va a ver traducido en mayor desarrollo socioeconómico para la entidad en donde fueron establecidas. Otro de los elementos también representativos en cuanto al peso factorial que tuvo en el análisis, pues bueno, fue la persistencia y fue el compromiso con .56 y .55 respectivamente. Lo que nos explica que el insistir y el perseverar por parte de los emprendedores, pues los llevó al logro de sus objetivos y al cumplimiento de sus sueños, así como el tener esa confianza para poder desarrollar y consolidar sus emprendimientos, y por otra parte, la forma en la cual ellos tuvieron la confianza para poder manifestar o transmitir esta misma confianza a sus asociados y a la sociedad con la cual ellos tienen relación. El otro elemento en orden jerárquico, pues bueno, fue la independencia personal con un .53, explicando la importancia de la libertad en cuestión de la organización del trabajo y la importancia que para ellos significó el no tener un jefe que les estuviera indicando qué es lo que tienen que hacer y manifestando que para ellos era más importante ser ellos mismos sus propios jefes. Por otra parte, el factor que menos peso factorial tuvo fue correr riesgo.
Y bueno, en su momento nosotros analizamos, bueno, pues ¿por qué? O sea, si es uno de los elementos más importantes dentro del emprendimiento. Bueno, el análisis que realizamos al final y los resultados que obtuvimos en cuestión de la discusión que tuvimos al ver que este factor tuvo el menos o el menor peso factorial, pues bueno, nos llevó a la siguiente conclusión, que la mayoría de los emprendedores que analizamos pues son jóvenes y que tenían de alguna manera también una cierta seguridad económica. Entonces, pues bueno, les dio fortaleza para poder arriesgarse a poner su negocio. Por otra parte, los factores que utilizamos para el análisis de la cultura emprendedora, pues bueno, el factor que más significativo, que más significancia tuvo en este caso, pues fue el de innovación, con punto 56, indicándonos que los emprendimientos que se generaron, bueno, pues tienen un grado importante de innovación y que esto implica que los emprendimientos están a la vanguardia, siendo esta una fortaleza ante la competencia constante que estamos viviendo en este mundo globalizado. En el caso del factor familia, indica que tenemos un peso factorial de 0.42, lo cual pues o manifiesta que fue importante o que es importante para los emprendedores el contar con el apoyo familiar para poder realizar o cumplir sus objetivos. En este caso, el desarrollo y consolidación de su negocio. Y por otra parte, el factor que menos peso factorial tuvo fue el de financiamiento, y también fue algo que nos llamó mucho la atención a nosotros como parte de este estudio. Y pues bueno, la explicación tiene mucho que ver también con lo que comentaba yo en el factor de correr riesgo. En este caso, los emprendedores de alguna manera tenían cierta solvencia económica. De hecho, el 90% de los emprendedores analizados, su negocio lo iniciaron con recursos propios, o sea, ahorros que ellos tenían de trabajos previos que ellos ya habían realizado. Y por otra parte, de alguna manera también la experiencia que ellos tenían al pertenecer a otras organizaciones laboralmente. ¿Crees que puedes concluir en 3 minutos más? Claro, sí, ya voy a terminar. Y luego nosotros podemos ver aquí la correlación que existe entre actitud emprendedora y cultura emprendedora, en donde la correlación que existe nos marca que es un 0.86 o punto 857. Entonces hay una correlación amplia, es mayor a 0.05, que es el valor mínimo recomendado. Finalmente, las conclusiones a las que llegamos, siendo un poco concretos, el emprendimiento universitario es el resultado de una actitud, es un saber hacer haciéndolo. Por otra parte, también nos concluimos que los factores que utilizamos para el análisis de cada una de estas dimensiones tienen peso significativo, y por lo cual se sugiere que las instituciones de educación superior deben de seguir estableciendo diferentes mecanismos para seguir fortaleciéndolos y fomentándolos a través de la formación profesional. Y por último, destacar que los dos factores más representativos fueron la búsqueda de oportunidades e innovación respectivamente en cada una de las dimensiones que mencioné anteriormente.
lo que demuestra que son emprendedores con iniciativa, en la búsqueda de estas oportunidades de mercado, y que además también, si agregamos el componente de innovación, muestra que son egresados con un esquema muy diferente al tradicional, tiene una visión más proactiva, y pues bueno, en cada uno de los negocios que ellos buscaron emprender o iniciar, se han preocupado por dar un valor agregado, en este caso, al lugar en donde ellos están establecidos. Y con esto cerraría mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué piensan? ¿Hacemos las 3 presentaciones o discutimos un poco a partir de estos temas de emprendimientos? Entonces, bueno, muchas gracias, Mayela, por la presentación. Y quizás yo tengo un montón de reflexiones. Les pido disculpas por mi portuñol terrible, pero estoy intentando hacer mi mejor. ¿Puede dejar de presentar Mayela para que quizás así veamos mejor el conjunto y tenemos un grupo grande? Ótimo. Muy interesante su presentación, por explotar en muy detalle los condicionantes de cultura emprendedora, de cultura innovativa. Y me quedó la pregunta principal de qué tipo de innovación han sido generados, ¿no? Y porque eso hay de condicionar un poco los espacios de oportunidad, qué tipo de esfuerzos han sido movilizados. Y quizás cómo esto está ubicado en una perspectiva más general del rol de la universidad para el desarrollo territorial. Y ciertamente tenemos una amplia tradición todavía de pensar los actores que son importantes para movilizar actividades innovativas, pero quizás una pregunta que se puso, principalmente en Brasil, donde tenemos programas amplios de fomento a instituciones pontes entre universidad y el tejido productivo de la sociedad, como parques tecnológicos, incubadoras y otro tipo de institucionalidad de apoyo a emprendimientos que salen de la universidad. ¿En qué medida, para qué están innovando? ¿Qué tipo de innovación va a ser generado? Y por tanto, ¿cómo que esto contribuye para el desarrollo territorial? No sé si en tu caso específico hay una vocación en sectores específicos, y sería interesante pensar un poco cómo estas motivaciones y estos elementos explotados en su investigación conectan con la capacidad efectiva de poner estos productos en mercados, y también en pensar cómo que la ciencia y tecnología generada puede también desarrollar tecnologías conectadas con el contexto territorial, con las necesidades de la sociedad, ¿no? Y tenemos toda esa discusión ahí, donde quizás la profesora Judith Zutz y Rodrigo Roseno de Uruguay son exponentes de discutir una perspectiva de una universidad del desarrollo, ¿no? Y solo algunas ideas para empezamos a discutir sobre esta interesante presentación. Quizás otros amigos quieren también hacer preguntas, comentarios. Leandro levantó la mano. Seguimos ahí. Pablo también. Pablo antes. Si querés, Pablo. Perdón, Pablo. No, bueno, es lo mismo, pero rápido. Fortalecer una partecita de lo que planteaba Marcelo. Como es el panel de capacidades, y nosotros estamos aquí en términos de relacionar redes a innovación y territorio, fortalecer es
¿Cuál fue el rol de la universidad? ¿Y cómo conecta emprendedores, universidad y territorio? ¿Cómo conecta si esto lo estudiaron? Porque yo creo que ahí hay este tipo de programas, como decía Marcelo, hay muchos en muchas universidades y no todos trabajan desde un enfoque más donde la institucionalidad y el entorno y la atmósfera ayudan a los emprendedores. Entonces, a ver si le dieron vuelta por ahí. Digamos, en términos de otro lenguaje, si hay construida una capacidad colectiva desde la universidad para apoyar y si esa universidad se relaciona con otros programas del territorio, para ver si encontramos esa red ahí. Muchas gracias. Leandro, ¿seguimos? Sí, bien, en mi caso, digamos, sigo un poco la línea de Marcelo y Pablo. Mayela, por ahí las preguntas que tenía era un poco si podías comentarnos sobre qué tipo de emprendimientos, o hablabas de que tenían un cierto carácter innovativo y demás, entonces por ahí contarnos un poco sobre qué tipo de actividades estaban orientadas. Mencionaste el tema de considerar también factores sociales. Sí, bueno, claro que vos dejaste entrever el tema del contexto familiar, de los emprendedores y cierta seguridad económica, etcétera. Si es que pudieron ver otra serie de factores sociales, digamos. Son dos cuestiones que por ahí complementan o van en la línea también de lo que decían Marcelo y Pablo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún tipo de comentario? Manuel. Sí. Vemos para Mayela. Manuel, creo que está. Manuel. ¿No? Sí, Manuel. cortito. Gracias, Mayela, por la presentación. Tal vez unas preguntas en relación a la propia literatura de emprendimiento, que tiene que ver con que la pregunta, hay una tendencia en la propia discusión de ecosistemas, o como quieramos ponerle, que va de la pregunta de quién es el emprendedor a cómo es el proceso emprendedor y cuáles son las condiciones sistémicas del emprendimiento. Y tal vez, como que un poco en tu presentación quedó más focalizado en quién es, y no tanto en, cuáles son las condiciones y cómo es el proceso para entender qué es el surgimiento de estos emprendimientos. Ver cómo, si podrías reflexionar un poco sobre condiciones más sistémicas y proceso. Y después, en particular, en los determinantes que usaron en el modelo, un determinante muy importante que la literatura también señala es todo lo que es experiencia previa, ¿no? Obviamente que cuando son estudiantes tal vez no pueden tener experiencia previa, pero en muchos casos la experiencia previa es muy determinante para la detección de oportunidades, experiencia laboral, ¿sí? Si eso pudieron husmear algo, y si no es experiencia previa, por ahí yacimientos informales, digamos, qué redes, por qué mundos transitan. En el caso del software, por ejemplo, era el mundo hacker, digamos. Son estudiantes exactas de matemática de la Universidad de Buenos Aires, pero en verdad aprendían en el mundo hacker. Entonces, tal vez incorporar esos espacios les pueda dar un poco más de contexto, si les parece realmente interesante esa línea. Nada, eso. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Creo que Lourdes gustaría hacer una pregunta también, un comentario, levantó la mano. Sí, gracias. Muy buena, muy interesante la investigación que hicieron, Mayela. Y bueno, yo tenía dos preguntas, pero una ya me la ganó Manuel, porque justamente estas experiencias previas pues implica un proceso de acumulación de conocimiento para formación de capacidades. Entonces iba a preguntar también sobre esto, si habían indagado sobre estas experiencias previas, que algo comentaste que tenían ya experiencias previas estos emprendedores. Entonces, ¿en qué tipo de emprendimientos, ¿no? Tenían esa experiencia acumulada? Y por otro es justo sobre el tipo de emprendimiento, si se pueden catalogar
clasificar como emprendimientos sociales, sí, no, y por qué, un poco como los giros del emprendimiento, ¿no? Eso sería, gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos un montón de reflexiones interesantes. Volvemos para Mayela. Okay. Bien, bueno, iniciaríamos con la primera, una de las primeras preguntas que hicieron con respecto, de alguna manera, a la influencia que tiene la institución, o si habíamos analizado nosotros, de alguna manera, la influencia que tuvo la institución de educación superior con respecto pues a la formación de estos emprendedores. Yo quiero comentarles lo siguiente, o sea, como tal no lo analizamos. Sin embargo, el producto que nosotros, obtuvimos en cuanto a la información, nos da pauta para pensar que la institución, a través de la estructura, ahora sí que académica, para cada una de las especialidades que se imparten en esta institución y de las cuales egresaron los emprendedores que nosotros estudiamos, pues de alguna manera sí influyeron en el desempeño de estos individuos como emprendedores, ¿no? La institución de educación superior de donde nosotros obtuvimos la muestra, hablando específicamente de los egresados, cuenta aproximadamente con 14 especialidades, en donde nosotros buscamos, pues de alguna manera que hubiera un equilibrio en cuanto al análisis de estos emprendedores en función de su carrera. Y por ahí creo que con esto pudiera dar respuesta también al comentario que me hizo otro de ustedes, en donde hacían hincapié bueno, entendí yo esto con relación a que dependiendo de la actividad o de la especialidad de cada uno de estos emprendedores, pues seguramente en ese giro iban a orientar su emprendimiento. Quiero comentarles que hubo una discrepancia, ya hablando en cuestión de la caracterización de los emprendimientos, con respecto al perfil del egresado y el perfil del negocio que ellos abrieron, ¿no? En donde quiero comentarles yo que la carrera que más predominó, que más se facilitó el que generaran un emprendimiento, pues fueron los emprendedores egresados del área de sistemas. Entonces, creo que en este caso podemos nosotros justificar que el hecho de que el contar con un equipo de cómputo le facilita al emprendedor poder iniciar un negocio sin necesidad inclusive de tener una infraestructura física para poder iniciarlo. Nosotros conocemos muchos casos en donde hay emprendedores que han sido exitosos partiendo de un negocio precisamente a través de desarrollo, no sé, de software, por ejemplo. Y hoy en día pues está muy de moda esto, ¿no? La transformación digital, y hay muchos negocios que están requiriendo de estos servicios. Eso por un lado. Otro aspecto que ustedes comentaron, bueno, pues fue la experiencia previa laboral, si los emprendedores contaban con esta experiencia. Siguiendo con la parte de la caracterización de los emprendedores, quiero comentarles que un 73% de estos emprendedores ya tenían experiencia. O sea, ¿qué significa? Que muchos de ellos empezaron su negocio cuando eran estudiantes y lo consolidaron una vez que ellos egresaron.
Entonces, pues esto les da la competencia, les da los conocimientos y de alguna manera en su momento la teoría y la práctica la llevaron a cabo en el proceso de su formación académica. Por otra parte, pues esto fue una fortaleza. Y bueno, también me comentaban la parte del emprendimiento social. No lo estudiamos como tal, sin embargo, quiero comentarles lo siguiente. Sí hicimos un análisis a grosso modo del nivel de tratar nosotros de evaluar cuántos de estos emprendimientos tenían cierto matiz social y determinamos dentro de nuestro análisis que un 30% de estos emprendimientos tenían ciertas características sociales. Quiero comentarles que dentro de estas empresas que nosotros analizamos, pues bueno, hay empresas orientadas a tecnologías de información, hay empresas orientadas al sector restaurantero, hay empresas orientadas al sector agrícola, específicamente a la parte de la apicultura. Hay otras empresas orientadas a la generación de artículos, bueno, comercio, artículos, por ejemplo, para fiestas infantiles. Hay otras empresas, por ejemplo, en seguridad informática, etcétera, por mencionarles algunos perfiles de los emprendimientos que nosotros analizamos. No sé si me esté faltando algo más. Está ótimo, muy bien. Estoy un poco preocupado con el tiempo ahora. Entonces, quizás les pido disculpa y seguimos con la presentación para que tengamos un poco de tiempo al final para que discutamos todos los temas juntos y podemos volver a cuestiones específicas de su presentación. Muchas gracias, Mayela, por la presentación, las respuestas. Mucho gusto tenerte con nosotros acá. Podemos seguir entonces para la próxima presentación, que es de Pati. Compartes tu pantalla. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Le indico cuando faltan 5 minutos, Pati. ¿Bien? No sé si ahí ya se ve abierta la presentación. Sí, se ve abierta. Está ótimo. Bien. Gracias. Perfecto. Ok. Bien. Esta presentación es parte de la investigación que hice en el doctorado y que parte de esta está siguiendo en el postdoctorado. Ahora estudiando el asentamiento de lo que le hemos denominado, lo que ha adoptado por denominar sector electrónico, informático y de las telecomunicaciones en otro lugar, en otra región del país, en México. Y aquí me he decidido enfocar en un actor que es ejecutivo de la empresa transnacional. Bueno, mi presentación va a seguir más o menos este orden. Una breve introducción para plantear el objetivo, después una ubicación geográfica y algunos datos generales de Jalisco para darnos una idea de qué es de lo que estoy, a dónde me estoy refiriendo, cuál es su relevancia, cuál es su importancia, y después centrarme en donde se aglutinan estos actores de la empresa transnacional de este sector en particular, que es el de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Occidente, Canieti Occidente. Y aquí nos vamos a detener un poco, probablemente ahí es donde pueda haber más diálogo con las preguntas que nos están haciendo, convocándonos en la mesa. Y bueno, tratar de hacer unas reflexiones finales. En realidad,
estuve dándole vueltas ayer y bueno, puse ahí algo de reflexiones finales. Seguramente espero en la discusión poder tener reflexiones finales más claras. El objetivo entonces, como les digo, es caracterizar a este actor ejecutivo de empresa transnacional. Algunos los conocen como directores generales, otros los conocen como los CEOs. Y me parece que este es un actor nodal de lo que denominamos configuración de un sistema de generación y transferencia de conocimientos que está relacionado, anclado al patrón industrial de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones. Finalmente, este sector industrial de la electrónica, informática y de las telecomunicaciones, me parece, es la base material de lo que hoy podríamos denominar la economía digital o el mundo digital, etcétera. Entonces, y que además está ubicado particularmente en esta entidad federativa que está abajito de Durango, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Aquí ustedes les puse un pequeño mapita para ubicarnos, ¿no? Aquí está Jalisco, este lugar de verde, aquí arribita está Durango, la zona fronteriza con Estados Unidos, y dentro de Jalisco ubicamos la zona metropolitana de Guadalajara, que es donde se asienta, está en esta zona de aquí, por acá, más hacia el centro, pegado a Aguascalientes, en donde se asienta esta industria de la electrónica, la informática y de las telecomunicaciones. Características generales de la entidad federativa de Jalisco, que en realidad digo Jalisco, pero nos estamos refiriendo a la zona metropolitana de Guadalajara, en donde están asentadas todo este conjunto de empresas y donde está el dinamismo y el cambio, yo diría ahora sí, territorial que ha significado este tipo de empresa en los últimos, pues desde la década de los 60. Pero bueno, vamos allá con el tema de Jalisco. Es el sexto lugar del territorio mexicano, ¿no? Si se dan cuenta, menor que Durango, a propósito de lo que nos dice Mayela. Sin embargo, ocupa un cuarto lugar nacional en términos de población del país. Nosotros actualmente somos 126 millones de habitantes y Jalisco desde la década de los 70 ocupa más o menos el lugar cuarto. Sus condiciones económicas de la localización, de infraestructura, sus recursos humanos, lo han hecho por encima de la media nacional en este tipo de indicadores. Lo ponen como un lugar más o menos ideal para recibir desde la década de los 60 a la industria eléctrica y después la electrónica a partir sobre todo de finales de los 70 para acelerarse hacia los 80 y los 90, sobre todo en un marco de apertura comercial. Como ustedes saben, México desde el 88, 89 firma el Tratado de Libre Comercio que entra en vigor ya en el 94. Entonces, en ese marco, la industria electrónica asentada aquí, en Jalisco, y como les digo, particularmente en la zona metropolitana, pues se ve relativamente muy favorecida, puesto que aunque no está en una zona fronteriza como podría ser Baja California o toda esta zona del norte, Nuevo León también ha sido caracterizado como un lugar, ¿no? De actividad económica importante para el país, pues es una zona, digamos, del centro occidente del país que está muy relacionado con el mercado estadounidense. Porque además también tiene una cultura empresarial regional tradicional que aunque se reprodujo en este esquema del corporativismo, ustedes sabemos, ¿no? Latinoamérica de la época particularmente México desde la época de la segunda posguerra, etcétera, así como se tradujo un estado benefactor keynesiano, ¿no? En Estados Unidos, algunos autores así lo han denominado. Para el caso de México, pues toma más bien esta forma corporativista, que finalmente es la que le permite dar un marco, vamos a decir, político, socioinstitucional
para llevar a cabo la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, la ISI. Sin embargo, esta cultura empresarial regional fue menos vertical que la que encontramos en Nuevo León. Aquí tenemos una cultura que se aglutinó sobre todo en las actividades industriales de comercio, al comercio al por menor, alimentos, calzado, juguetes, muchas de ellas industrias en la década de los 80 prácticamente fueron desapareciendo. Y esto lo comento porque justamente la Cañetti vino a generar una cultura empresarial distinta. Pero bueno, me voy a detener más adelante en eso. También Yo ya miré tu presentación antes y tienes un montón de temas interesantes y ya estamos en mitad del tiempo. Entonces, sí. Quizás quieres usar un poco. Ok. Perdón. Gracias, Marcelo. Entonces, bueno, fue una entidad que también tiene un cambio político importante, pasa del PRI al PAN en el 90, lo cual le va a poder poner un énfasis a otro tipo de política, particularmente de política industrial. Y en los años 2000 se coloca como una de las entidades mejor posicionadas en términos de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Este es el comportamiento del sector de la electrónica, de la informática y de las telecomunicaciones para Jalisco en relación con el nacional. Sobre todo, bueno, llamar su atención en este periodo de los 2000, la primera década, y después hay una especie de desaceleración en su comportamiento de este patrón que aglutina a diferentes empresas, como ya les digo, relacionadas a la electrónica, a la informática, a las telecomunicaciones, como es el caso de IBM, como es el caso de Intel, como es el caso de HP, AT&T, Motorola, JB Circuit, Flextronics, etcétera, etcétera. Lo que muestro en este diagrama 1 es una periodización de los antecedentes, en primer lugar, de lo que denominamos el comportamiento del patrón, los antecedentes de estas primeras empresas, lo que les he comentado sobre un despliegue y crecimiento en la década de los 90, para después, en el 2001, tras la crisis .com, tener una reconversión que los llevó a plantear una estrategia de mayor valor, menor volumen de producción, y que después del 2008 se empieza a complejizar este sector para articular a otros actores y otros sectores de la economía ubicadas ahí en Jalisco y que se empiezan a relacionar con este sector de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones. En la década también, en paralelo, se puede leer este esquema. Inicia esta configuración en donde sobresale la creación de esta cámara que les he mencionado, la Cañetti. En 1996, la ley que hacía que las empresas tuvieran que adherirse a una cámara industrial quita la obligatoriedad de que se tengan que adherir cualquier empresa a una cámara industrial. Sin embargo, en ese marco, la Cañetti crece. La Cañetti ya existía desde el 57 en México, Cañetti Nacional, y empieza a crear sus diferentes carpetas, capítulos, y se empieza a descentralizar a otros ámbitos, y una de las primeras entidades a donde llega es a Jalisco, en 1992. A partir de ahí empieza a generar diferentes, vamos a decirle así, acciones colectivas organizadas, que podríamos decir que es como el punto de partida que permite ir generando la configuración de un sistema. Cañetti participa en la creación de la cadena de la electrónica y la informática, en donde va a tratar de articular diferentes empresas que intentarán hacer una cadena de proveeduría para estas empresas, llámese IBM, HP, en el 98, que tiene relativo éxito durante la década de los primeros 2000, y también va a estar vinculada con la creación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología,
y sus diferentes iniciativas. Este es un brazo ejecutor de la política a nivel federativa. El Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, en el 2002, y que va a empezar a trabajar sobre todo a partir de 2006, y un caso particular muy interesante, que es el de la Ciudad Creativa Digital, que es otra, yo les digo, acción colectiva organizada, y que va a ir modificando el centro, se va a ubicar en el centro, materialmente en el centro de la ciudad de Guadalajara, con diferentes objetivos, con diferentes proyectos, incluso con diferentes actores interviniendo. No solamente estoy hablando de la academia, de la empresa, sino el gobierno en sus diferentes niveles. Hasta llegar al 2018, 2020, con la existencia y la creación de lo que conocemos como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y bueno, finalmente la puesta en marcha ya desde 2013 de la Ciudad Creativa Digital. En todas estas, más o menos con diferentes roles, participa la CANIETI. Digo yo, diferentes acciones colectivas organizadas que se integran por mecanismos de cohesión y comunicación, pero también de procesos de decisión. Como mecanismos de cohesión y comunicación están la traducción, la confianza mutua, que tienen una relación inversa entre ellas. A mayor confianza mutua, menor necesidades de traducción. La confianza mutua en sus diferentes dimensiones, calculada, de prestigio personal, y también un activo liderazgo, pero no un liderazgo caudillista, digamos, sino uno asociativo que permita poner en juego diferentes ámbitos, niveles, lenguajes, recursos, etcétera. Y procesos de decisión que sobre todo, bueno, lo que pude observar es que se llevan a cabo por deliberación racional en los diferentes consejos. Este cuadro, 3 minutos más. Perdón. Sí, gracias, Marcelo. Este cuadro lo que trata es de resumir las diferentes elementos de análisis, en tanto el origen, objetivos, actores, recursos, cómo es su gobierno, cuáles son sus mecanismos. De aquí, de plantear estas preguntas, cómo se ha originado, qué objetivos han cumplido, a través de qué mecanismos, de alguna manera resume lo que ya les adelanté. Rescato de aquí la necesidad como un incentivo para que se fundara esta Cámara en el occidente del país, es la necesidad de realizar trámites de descentralización de actividades administrativas en el DF. Si se dan cuenta, hasta aquí no se habla de conocimientos, al menos en la década de los 90, pero sí que hacia los 2000, 2010 y varios, esta necesidad de interacción con el gobierno, de mantener los proyectos a pesar de que los gobiernos sexenales cambien, sexenalmente, perdonen la repetición, se mantengan a partir de acciones colectivas que toman la forma jurídica generalmente de asociaciones civiles. Y también los recursos, destaco un recurso principal que tiene de estos actores es el know-how, saber quién hace qué y poder reunir diferentes recursos, tanto de la empresa que representan como en relación con el gobierno, con la asociación civil o con las pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Me parece que esta Cámara tiene una autonomía alta, aunque se restrinja por la naturaleza y la dinámica económica del sector en el que están inscritas, y su gobierno puede tender a ser horizontal, pero con algunas también restricciones para sus ahora aproximadamente 120 asociados, que están entre empresas transnacionales grandes, pero también empresas nacionales, y cada vez más empresas que por tamaño y por número de empleados son pequeñas, pero por impacto pudieran ser, impacto económico pudieran ser importantes. Aquí lo que les estoy mostrando es quiénes dirigen a esta Cámara. Destaca que, claro, todos son mexicanos, pero esto no era así siempre. O sea, quienes dirigían, no la Cámara, sino quienes dirigían
a la empresa transnacional habían sido sobre todo estadounidenses, ciudadanos estadounidenses, y a partir sobre todo de la década de los 80 empiezan a ser mexicanos que representan a este tipo de empresas. Últimamente regresa otra vez IBM, por cierto, siendo representante una mujer. Y bueno, aquí también pongo como su perfil, sus niveles de estudio, etcétera. Esta es la forma en la cual se organizaban, sobre todo yo creo hacia antes de los 90s. Sin embargo, esto se ha complejizado. Destaco que en el Consejo Consultivo participan sobre todo los expresidentes de la Cámara, que todos son ejecutivos de empresa transnacional. Y aunque estos vicepresidentes son electos y recomendados por esta figura, también son votados algunos representantes y hay tensiones respecto a cómo tomar las decisiones, puesto que las pequeñas empresas de giro y de capital nacional pues se encuentran ante las grandes empresas que aunque sus directivos son mexicanos, etcétera, pues tienen recursos con los cuales no pueden competir, sobre todo recursos en términos de información y en términos de orientación sobre el mercado mundial. Ya tenemos 19 minutos. Muy bien. Entonces, pues yo creo que aquí lo dejo. Gracias, Marcelo. Y bueno, quedo atenta a sus comentarios. Bueno, muchas gracias, Patri. Le pido un montón de perdón por las interrupciones. Es una lástima porque yo he leído tu trabajo, su presentación antes, muy atención y está muy interesante. Tiene mucho contenido, ¿no? Y poco tiempo tenemos. ¿Puedes sacarla? Bueno, gracias. Mi sugerencia, quizás por los dos temas me parecen un poco más próximos, quizás escuchamos la otra presentación de Gabriela y Manuel y discutimos juntos los dos casos. ¿Le parece? ¿Cómo le parece? Sí, me parece bien. Dale. Bueno. ¿Vamos? Bueno, muchas gracias por el espacio, por el espacio. Lo que nosotros en verdad vamos a contar es un proyecto de investigación que comenzamos, comenzó un poco a finales del año pasado y que va a durar 2 años. Y que refleja un poco las preocupaciones y los intereses que estamos teniendo en la UNDEC. Gabriela ya venía trabajando hace un largo tiempo con el marco de sistemas de innovación y desarrollo regional. Bueno, como ella ya comentó, dirige la carrera y está haciendo un trabajo de formación, estamos haciendo un trabajo de formación en la UNDEC. Y en ese marco, ya había un proyecto en la UNDEC que básicamente analizaba el sistema regional de innovación de Chilecito y de La Rioja. Ahora voy a comentar un poquito más sobre Chilecito y La Rioja. Y sobre ese proyecto, que lo estaba dirigiendo Gabriela, este año arrancamos un nuevo proyecto que también está, a distintos integrantes, alumnos, exalumnos y profesores, y que tiene que ver con, entendimos que, si bien obviamente todavía falta un trabajo de diagnóstico y problematización sobre las características del sistema regional de innovación, también veíamos que falta principalmente documentar experiencias empresariales en territorio, en La Rioja en general, y en territorios periféricos en general en Argentina, y cómo esas experiencias o trayectorias empresariales de construcción de capacidades, en algunos casos de internacionalización, etcétera, se pueden relacionar, se relacionan o no, o se enmarcan o no en un esquema más sistémico, como puede ser el de sistemas regionales de innovación, que es con el que estamos trabajando. Entonces, bueno, el proyecto que ahí tiene como título Trayectorias empresariales y construcción de capacidades de innovación en la provincia de La Rioja, Argentina, eso es un poco
el marco general, tal vez contarles algo, digamos, La Rioja es una provincia digamos, acá los que están en Argentina conocen, pero digamos, no todos. Es una provincia que está ubicada al norte, noroeste de la Argentina, limitando con la cordillera de los Andes. ¿Sí? Se la caracteriza, puede ser como la región del noroeste argentino, o también tiene algunas características, hay toda una discusión en la literatura, entendida como una provincia también cuyana. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos productivos, claramente es una provincia, digamos, la historia de La Rioja está ligada a los minerales en su momento, digamos, es una provincia muy rica en minerales, pero que hoy por hoy no está teniendo explotación minera activa, fuerte, digamos, no se está desarrollando la minería en la provincia, pero también tiene una base productiva muy ligada al sector vitivinícola. Es un sector que Gabriela lo venía trabajando y estamos haciendo ahora algunos casos de estudio particular, también olivícola, también la nuez, y hay diferentes, digamos, una base agroindustrial, ¿sí? Con algunos intentos de industrialización que ahora por ahí comentamos un poco más. Pero digamos, en términos, el perfil de la provincia, digamos, es una provincia que está lejos de Buenos Aires, ¿sí? Digamos, su dinámica productiva muchas veces estuvo más ligada al flujo de comercio con Chile y con Córdoba y Santa Fe que con Buenos Aires. Eso implica, digamos, en términos concretos hoy, que sacar la producción de La Rioja, llevarla al puerto de Buenos Aires y más, implica un costo logístico muy fuerte, ¿sí? Y eso nos parece relevante y es algo que hay que tenerlo siempre en consideración en este intento de hacer dialogar enfoques sistémicos que sean amplios, ¿sí? O sea, por más que hagamos todo bien en materia de innovación, si sacar la producción nos agrega un tercio digamos, de costos, es muy difícil que haciendo bien todo en el sistema regional de innovación la producción sea competitiva. Entonces estamos, ahora anticipando algunas cosas, estamos tratando de meter algunas variables más, por así decirlo, infraestructurales en el marco de sistemas regionales de innovación. Pero volviendo a La Rioja, digamos, el perfil productivo de la provincia, digamos, históricamente estaba muy basado en el vino, en la oliva y en la nuez, son los tres sectores principales. La Rioja, digamos, hoy por hoy, digamos, buena parte de sus ingresos fiscales vienen del Tesoro Nacional, o sea, está financiada principalmente por, digamos, desde Nación. Eso implica una serie de cuestiones en términos de desarrollo productivo, por ejemplo, en términos de cantidad de empresas, está muy por debajo de la media nacional, o sea, si uno mira indicadores de desarrollo empresarial, se encuentra generalmente uno mira todos los indicadores de La Rioja, tanto productivos como socioeconómicos, está claramente en el tercio inferior de la Argentina, ¿sí? Tanto en desarrollo humano, como niveles de informalidad, de subempleo, etcétera. Eso convierte a la provincia en en un territorio que, si bien tiene unas potencialidades y capacidades productivas muy interesantes ligados principalmente a la agroindustria, también presenta niveles de pobreza, informalidad, digamos, el 80% del empleo generado por el sector servicios, que complejizan el desarrollo de esta región. Entonces, en ese marco estamos trabajando, digamos, con una idea, digamos así, una idea muy, digamos, meta idea, que es esta idea de la periferia, en el sentido de que hoy por hoy La Rioja, digamos, digamos, si la Argentina es una periferia, La Rioja claramente es una periferia de la Argentina, y cómo lograr, digamos, desarrollar ese tipo de territorios, y cómo lograr desarrollar digamos, esquemas de innovación o sistemas de innovación virtuosos en ese tipo de territorios que parten de condiciones, digamos, de marco infraestructurales muy difíciles, ¿sí? Entonces, en particular, digamos, ya más en relación al marco conceptual,
estamos trabajando con una idea de sistemas regionales de innovación periféricos. Estamos construyendo en ese sentido un poco de esa caracterización, que claramente identificamos, falta de articulación, bueno, obviamente bajos niveles de investigación y desarrollo, debilidades en materia de captación y de formación de recursos humanos, sí, eso tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo empresarial. A su vez, la política, los niveles, el nivel nacional y el nivel subnacional en términos de diseño de política muchas veces no siempre van juntos, con lo cual muchas veces las políticas diseñadas en nación no responden necesariamente a los problemas de la provincia. A su vez la provincia y los actores de la provincia tienen complejidades y limitaciones para formular efectivamente cuáles son las necesidades y los problemas, entonces eso lleva también en el ámbito de la política pública, y la política la política pública en general, la política de CTI, imagínense, aún mucho más difícil. Hablar casi que de la política de CTI es una sofisticación en algún sentido, algunas veces. Pero dicho todo esto, también hay que decir que es una provincia que tiene sus potencialidades en el sentido de que hay actores, por ejemplo, hay 40 empresas públicas provinciales, ¿sí? Eso es un intento por dinamizar la estructura productiva provincial, con sus aciertos y sus errores. Se le ha dado un impulso muy fuerte para tratar de generar capacidades empresariales, principalmente empujados por las empresas públicas. Bueno, hay todo un estudio y una discusión también a hacer sobre el rol de las empresas públicas. Una de las empresas que estamos analizando y presentamos en el día de ayer es una de estas empresas públicas que está en el marco de este proyecto. Pero bueno, en términos, para avanzar un poco, el proyecto que nosotros identificamos es que claramente, falta problematización, por un lado, en términos de sistemas regionales de innovación en la periferia, por un lado, y después claramente no existe, no hay documentación y problematización sobre casos empresariales y sobre si La Rioja es una provincia en donde la heterogeneidad estructural se manifiesta muy fuerte, bueno, esta heterogeneidad empresarial también se manifiesta a nivel empresarial. Entonces hay una heterogeneidad empresarial muy importante, que incluso muy variada, porque incluye desde, y ahí ya un poco más yendo al proyecto, es una provincia que hoy por hoy tiene la mayor cantidad de empresas públicas provinciales en Argentina, ¿sí? Por un lado. A su vez, por ejemplo, están instaladas una serie de multinacionales, una ligada, por ejemplo, a una Curtiembre, otras, Bagó, que es un laboratorio, está instalado en el parque industrial, que ha recibido muchos apoyos. A su vez hay una serie de grupos provinciales muy ligados también a cierta tradición, incluso ciertos grupos migratorios que fueron poblando la provincia, como por ejemplo, distintas familias de Medio Oriente, hay distintos grupos empresariales ligados que vienen con esa tradición, por así decirlo, entrepreneurial community, ¿sí? Y a su vez, como les decía antes, un sector informal muy, muy importante, con, emprendimientos de subsistencia muy importantes, y algunas iniciativas, del Estado Nacional, como por ejemplo un centro del CONICET con 50 investigadores en Anillaco, muy importante en el sentido de tener, un montón de investigadores concentrados, pero que sin embargo notamos que con muchas debilidades de articulación con el territorio. Entonces, en ese marco, el proyecto que estamos, en el que estamos trabajando, implica trabajar un poco, hacer historia empresarial, por un lado, y hacer un poco a partir de un marco penrosiano, de algunos elementos evolutivos, evolucionistas y de organización industrial,
y no historia empresarial, digamos, por hacer historia en sí, sino, digamos, para entender cómo estas trayectorias pueden generar dinámicas innovativas, pueden generar empleo, pueden generar trabajo registrado, pueden generar mejores salarios, y cómo efectivamente esto se logra, digamos, con una dinámica un poco más sistémica de articulación con el entramado institucional. En concreto, digamos, en el proyecto venimos trabajando con 4 o 5 casos. Hemos escrito, y ya lo publicamos, el caso de una bodega riojana, que es una cooperativa de productores, que se llama La Riojana Cooperativa. Digamos, ya hemos documentado, lo hemos presentado y publicado ese caso. Ahí es un caso interesante, en el sentido de que es un actor bien relevante para el entramado productivo local, con mucha generación de empleo, que aglutina una serie de productores vitivinícolas, y que ha logrado exportar a China, con lo cual ahí vemos una cierta línea de investigación en términos de cómo este territorio logra por ahí identificar y capitalizar nuevas demandas. Presentamos el día de ayer otro caso, que es el caso de Agrogenética Riojana, una empresa, una sociedad del Estado, una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado provincial, que hace principalmente procesos de extensión agrícola y replicación de semillas, y está desarrollando capacidades en términos de intentos de transgénesis y biotecnológicos, digamos. Eso, si quieren, bueno, ha quedado registrado en la ponencia del día de ayer. Es un caso que lo estamos trabajando ahora con, bueno, Patricia Guti y Yamila Cababe. Entonces, ese es el caso que estamos trabajando ahora. También estamos trabajando el caso de otra bodega de capitales nacionales, ya no cooperativa, sino privada, que se llama Bodega La Puerta, que está también exportando a China, y está exportando muy fuerte. Es un caso tal vez de bastante dinamismo. Digamos, hay una serie de bodegas que hemos identificado que mezclan enoturismo con exportaciones, que son casos interesantes. La Puerta es uno, pero Chañarmullo es otro, y bueno, ahí hay una serie de desafíos en términos de cómo, por ejemplo, se inserta una uva típica, que es el torrontés riojano, que hoy por hoy no está teniendo mucho mercado, ver cómo reconvertir esos productores. Y después tenemos en carpeta, ya estos no hemos todavía empezado, un caso de algún emprendedor, podría ser algún emprendedor turístico, algún emprendedor tal vez ligado, bueno, lo estamos viendo, lo estamos definiendo, a ver qué podemos encontrar, y algún grupo nacional que esté instalado también en el territorio. Esos son, digamos, los casos que estamos planteando en este proyecto de investigación, y como avances, digamos, encontramos, así como avances más generales, encontramos la necesidad de vincular al marco de sistemas regionales de innovación con una mirada más amplia, en la línea, bueno, claramente la red SIST, estos trabajos, esta línea se viene haciendo, pero vincular con problemas más infraestructurales, como por ejemplo la falta de agua, o el costo de la energía, o los problemas logísticos para sacar la producción, digamos. Entendemos que no solo, digamos, hacer investigación y desarrollo o poner más becarios de CONICET no necesariamente resuelven las problemáticas productivas locales, sino están vinculados a los problemas del territorio. Claramente hay falta de articulación entre los actores empresariales y el sistema regional. Digamos, está el entramado de instituciones nacionales está, por así decirlo, completo, pero sin embargo faltan roles articuladores. Bueno, ayer Gaby presentó el caso más de la universidad. Entonces la universidad muchas veces cumple roles que también, digamos, que a veces incluso las llegan a exceder, porque, digamos, hay diferentes demandas que tienen que empezar a ser cumplidas por la universidad. Y también, digamos, identificamos
por otro lado, digamos, una cierta disociación entre el diseño de política claramente en nación y las capacidades de la provincia para responder a los problemas locales. Dicho todo esto, también encontramos actores empresariales interesantes que permiten pensar, por ejemplo, en un proceso de internacionalización puede ser vía una salida a Chile, vía mejorar el sistema logístico hacia Asia, etc. Para Perdón, eso, claramente, Manolo, sí, ya estamos, ya cierro. ya estamos. Perdón. No, está bien. Se concluye un minuto más. Sí, dale. Y entonces, no, bueno, es un poco eso lo que queríamos plantear. Ahí no sé si Gaby seguramente por ahí quiere comentar algo. Y obviamente cualquier sugerencia, comentario, posibilidad de interactuar en este espacio o pensar cosas, bueno, bienvenido. Un poco esa era la idea que teníamos, digamos, de presentar el proyecto y bueno, y estar abiertos a comentarios, a sugerencias. Así que bueno, gracias de mi parte. No sé, Gaby. Muchas gracias, Manuel. En verdad lo que pusiste es toda una agenda de investigación muy amplia, ¿no? Y me parece muy claro que hay mucho espacio y oportunidad para hacernos esfuerzos conjuntos comparativos, ¿no? Quizá pensamos incluso de algún tipo de iniciativa que moviliza elementos conceptuales y metodológicos similares, mismo que cada grupo está mirando cosas específicas, a partir también con apoyo de su propio país, pero quizá empezamos a construir algo, ¿no? Donde podemos interactuar, mismo que no estamos abajo de una formalidad de un proyecto único, ¿no? Quizá pensamos algo así, ¿no? Porque muchas cosas que estamos pensando, estamos tentando hacer aquí en Brasil también, ¿no? Quizás un poco más específico, pensando ahora en un desafío conectado a salud, pero por ahí va, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Y también conecta un montón lo que estamos intentando hacer aquí en Brasil con las discusiones de Patti. Por ejemplo, hace algunos años, la gente de Globelix, ¿no? La red que participamos muchos de nosotros, plantearon un montón la discusión de conectar las literaturas de sistema de innovación con la de Global Value Chains, ¿no? Y esta perspectiva del potencial de la conexión con estas redes globales y el rol de grandes empresas como facilitadores del proceso de aprendizaje, y una perspectiva simplificada se traduce en esa literatura como upgrading, de diferentes tipos de upgrading, ¿no? Y ahí nosotros de Brasil discutimos un montón, y las evidencias que nosotros pusimos es de que las experiencias de inserción internacional, de inserción en redes globales, está muy conectado con un proceso histórico longo de construcción de competencias en el territorio, que establece las condiciones para que las competencias que tracen eventualmente esas empresas multinacionales pueden ser apropriadas y movilizadas en un tejido productivo más denso, local, ¿no? Entonces, quizás puedes discutir un poco esto con nosotros, ¿no? Cómo efectivamente las iniciativas institucionales que han sido movilizadas lograron que las competencias movilizadas no se quedan limitadas a las empresas transnacionales y un grupo pequeño de los primeros fornecedores, ¿no? ¿Qué estrategias hay para apropiarse de competencias tecnológicas en largo plazo, incluso pensando que con los muchos cambios que siguen en las estrategias globales de estas empresas, quizás pueden salir o cambiar sus estrategias, ¿no? Entonces, esta es mi gran pregunta. ¿Cómo la política en perspectiva territorial de fomento a redes y procesos de aprendizaje puede apropiarse de esas competencias para tener una base productiva competitiva en largo plazo, mismo si salen estas empresas, ¿no? Quizá
Por ahí podemos empezar un poco la discusión, tenemos unos 15 minutos más y ahí pasamos también. Ahora me parece, Leandro está con la mano acá. ¿Seguimos? O Pablo está con la mano antes. Ah, perdón, otra vez. Pablo es el hombre de la mano viva. Vos, Marcelo, me tenés invisibilizado porque yo soy hincha de Boca. Por eso. Yo tengo una pregunta para... No, en realidad es... Patti tenía al final un intento de reflexión sobre las preguntas que habíamos hecho. Entonces, me parece que devolverle 1 o 2 minutos para que nos dé esa reflexión, porque siempre está para nosotros los territoriales esta contradicción de la relación con las grandes empresas. Y lo que ayudan y lo que no ayudan en términos de territorio. Lo que apalancan y lo que no apalancan. Lo que chupan recursos y lo que dejan capacidades. A ver, mirándolo con la cabeza abierta, a ver qué nos dice Patti con estas preguntas sobre las relaciones de las capacidades territoriales. Con respecto a Manuel y a Gaby, bueno, lo de Manuel y Gaby es de manual para las regiones de América Latina, cada uno con sus especificidades, ¿no? Pero como yo vengo del territorio y vengo de hacer también investigación de acción y que reconozco las debilidades de articulación y los tremendos esfuerzos que hay que hacer ahí, la pregunta que le hago a Gaby y a Manuel es si ellos están desarrollando algunas investigaciones que construyan espacios de diálogo con los actores, donde co-construyan o investigación-acción o algún otro tipo de acción de investigación participativa, donde, por supuesto que le estoy dando una misión a la universidad donde no todo el mundo coincide. Yo creo en una universidad que se involucra y co-construye. Respeto la que mira de afuera y diagnostica. Me parece válido porque nosotros también lo hacemos, pero además yo agrego y tensiono desde la necesidad de que en territorios tan débiles como los que participamos nosotros, la universidad tiene un rol de co-construcción. Por supuesto que hay que estar en la piel de Gaby, que hace 470 cosas en el día, y yo vengo con una más que además es difícil, pero por lo menos una reflexión conceptual, y si está de acuerdo que parte de estos sistemas de innovación también se co-construyen, y si no damos el debate, digamos, para eso estamos, ¿no? Porque me parece que lo de Manuel fue claro, lo de los centros CONICET es muy claro en algunos lugares, y seguimos investigando sin co-construir, sin tener espacio o ágoras, como le llamamos, y entonces la pregunta es, Gaby, Manuel, ¿qué están haciendo aún con las debilidades que tenemos y qué se puede hacer? Y si están de acuerdo primero, ¿no? Porque además ahí hay un diálogo de saberes, ¿no? No estoy de acuerdo y bueno, discutimos eso. Gracias, Marcelo. Gracias. ¿Seguimos, Leandro? Bien. Me sumo un poco a los comentarios de Pablo para ambos. Y respecto de Patti, a mí el trabajo me gustó mucho y me llamó muchísimo la atención, digamos, porque uno está muy acostumbrado, sobre todo a los trabajos de México respecto del clúster tal, el análisis del clúster y las conexiones entre unos y otros y qué sé yo. Y acá lo que me pareció sumamente interesante es esa reconstrucción que has hecho de una organización empresarial y cómo esa organización empresarial, con su cultura, etcétera, ha podido ir estableciendo acciones a nivel del Estado, etcétera. Ahora, y ahí hay una cuestión interesante, por eso, y me sumo un poco al comentario de Pablo, es muy potente ver, por cómo lo describís, la incidencia que tiene este tipo de corporaciones en la definición de acciones en el marco de políticas e instrumentos de ciencia, tecnología e innovación, en el sentido así tradicional, ¿no? Un poco quisiera por ahí un comentario más de qué margen hay para que otros actores a nivel del Estado, etcétera, puedan tener voz en relación a semejante corporación, ¿no? Digo,
o al menos en el relato tuyo por ahí queda un poquito esta cosa del peso, ¿no?, que tiene ella. Y por otro lado, lo que, sin generar esta cosa de una especie de gang monstruo, y mirarlo como en un sentido negativo, sino por el contrario, ver qué capacidad de dinámica ha tenido en el territorio. ¿Cómo considerás vos el impacto en esto, en cómo ha podido generar capacidades, digo, sobre todo en las pymes ligadas a este sector? ¿Cómo ha podido generar capacidades en términos de mejora en la calidad del empleo? ¿Sí? Si es que has podido vislumbrar un poco esta serie de cuestiones, o si tiene acciones explícitas esta corporación o la incidencia que ella tiene en los instrumentos, ¿no?, de políticas en relación a estos aspectos. Esos serían como dos comentarios con ciertas preguntas. Después lo de Manolo y Gabriela, nosotros, bueno, uno comparte totalmente la perspectiva, ¿no? A ver, me parece que esta cuestión de cómo repensar en la periferia de la periferia el tema de los sistemas regionales de innovación, esa mirada muchas veces bastante normativa que tenemos, incluso, digo, en sentido autocrítico, quienes hacemos o quienes hemos hecho en algún momento investigación sobre sistemas locales o regionales de innovación, viene en el sentido, ¿sí?, del marco conceptual. Me parece fantástico esta cuestión y creo que tenemos muchísimos puntos en común en este intento de revisión ciertamente crítica respecto de eso y cómo poner el acento en aspectos que muchas veces cuando uno hace el recorte nos estamos olvidando, esto que ustedes dicen, digamos, pero, digamos, nos olvidamos los aspectos de infraestructura básica, nos olvidamos de los aspectos que tienen que ver con la trayectoria de especialización productiva que tenga el territorio, etcétera. Y de alguna manera compartimos también una cierta mirada crítica que me parece que aún le falta, ¿no?, digamos, desde la perspectiva del desarrollo territorial, cómo repensar las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Esta cuestión de que muchas veces el mismo marco conceptual nos termina llevando a que querramos tener un centro de investigación de punta, ¿sí?, con 50, 60, 70 CONICET, y no tiene nada que ver con lo que sucede. Encima acarreamos la trayectoria cultural, etcétera, ¿sí?, de una institución como tal que tiene su forma, su dinámica, sus formas de medir productividad, etcétera, que, bueno, inclusive tiene toda una discusión. No es para agarrársela con el CONICET, pero quiero decir, compartimos de alguna manera esa cuestión, ¿no? Uno lo ha visto en la trayectoria de Entre Ríos, en la provincia en la que uno está, digamos. Y bueno, me parece que es más bien un comentario como puntos de encuentro, ¿no?, que me parece sumamente interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Antes de pasar para Andrew, yo puse ahí la sugerencia en el chat para que todos dejen su nombre, institución y contacto, porque si estamos hablando de red, tenemos que tener las herramientas para conectarnos mejor. Y quizá empezamos ahí algún tipo de iniciativa colectiva más adelante. Entonces, que todo ponga ahí su nombre y contacto. Pasamos para Andrew, que quería plantear la pregunta también. La realidad no hay tiempo y creo que en Leandro preguntó sobre poco qué tipo de desarrollo, ¿verdad? Si es inclusivo de las MIPYMES, si está generando mejores calidades de empleo, si podían hablar de esta última inquietud fundamental que teníamos, pero con poco tiempo pensaría que pasamos la pelota de nuevo a los ponentes. Y que todos pongan su contacto, no solo los ponentes, por favor, todos los que están participando, que les gustaría involucrar en esas redes de discusión. Pero seguimos para Patti, por favor. Entonces. Bien. Me parece que en el caso, para este caso que expuse, lo relevante es
que cuando se habla de la empresa transnacional, cuando se hablan de estas relaciones, academia, industria, gobierno, etcétera, lo que yo me encontré es que la constante en las relaciones eran estos sujetos que dirigían la empresa transnacional. Entonces mi pregunta siguiente es ¿por qué estos sujetos logran esas relaciones y mover diferentes recursos y relaciones y que han sostenido en el tiempo con diferentes iniciativas? Lo primero que me llamó, lo que me reportaron las entrevistas que hice a estos sujetos fue el tema del orgullo de ser mexicanos y el orgullo de relacionarse, no solamente mexicanos, sino de haber nacido en esa región, cerca de esa región de Jalisco. Lo siguiente es que son personas que pertenecen a una generación en la que tienen altos niveles de estudios, algunos estudiaron en el extranjero, en el ámbito de la ingeniería, y regresan a México e incluso empiezan a ocupar no solamente lugares en la empresa transnacional, sino también empiezan a ocupar lugares en puestos técnicos en el gobierno. ¿Por qué pasa esto? Yo les comentaba que en México, en la década de los 80, finales de los 80, hay un cambio de gobierno en este marco de disputa del neoliberalismo y construcción del neoliberalismo. Hay una corriente que alguna de nuestras autoras en ciencia política acá en México la denomina como una corriente liberal crítica. No es la corriente neoliberal que seguiría Carlos Salinas de Gortari, presidente de México del 88 al 94, sino una corriente que le daba cierto peso a las pequeñas y medianas empresas que se aglutinaban en la Cámara de la Canacintra aquí en México. Esta corriente liberal crítica toma el poder en el estado de Jalisco en la década de los 90, principios de los 90, y se pone a dialogar, digamos, coloca en su lista de empresarios, que realmente no lo son, a la Cañete. Incluso entran en disputa con una cámara tradicional corporativista que aglutina a todos estos empresarios que yo les comentaba, y empieza un proceso de disputas culturales, de prácticas institucionalizadas, porque mueven grandes cantidades de capital sin ser dueños. Entonces, me parece que aquí empiezan a modificarse ciertas relaciones que se van a ver plasmadas en el territorio claramente. Al grado tal que en la década de los 2000 se funda el Centro del Software, cuando preguntaban cómo ha podido mejorar las condiciones de empleo en esta región, etcétera. A mí me parece que hay ciertas contradicciones en ciertos sectores de la industria, pero en lo que se originó, sobre todo a mediados de los 2000, el desarrollo de software fue importante y en la creación de muchas pequeñas empresas muy pulverizadas y que estos pudieron reunirlas. ¿Qué calidad de empleo? Pues un empleo finalmente precarizado, porque no es que todos estos estuvieran cotizando en el servicio, en condiciones de, ¿cómo se dice acá? De derechos laborales, etcétera, sino todo este rollo se va juntando con un discurso también neoliberal del emprendimiento, ¿no? Del trabajo millennial, que no les interesa tener condición estable en las empresas. Todo esto se va juntando. Sin embargo, sí hay una necesidad de formación de recursos humanos de alto nivel, que tengan sobre todo estudios de maestría, estudios de doctorado, etcétera, etcétera. Estas empresas para el sector es muy importante porque generan cada una de estas, por ejemplo, IBM puede llegar a generar hasta 9,000 empleos, HP lo mismo. La gran disputa, por cierto, hablando de las redes de producción global, es que depende de dónde están, si son empresas OEM, ODM o contratistas manufactureras, que finalmente estas son las que llegaron y no permitieron que se desarrollara la cadena al nivel territorial. Se corta la cadena por el tipo de empleo que estas manufactureras de contrato demandan. A mí me parece que este tipo de actores viene a romper dinámicas socioinstitucionalizadas y espaciales dentro del territorio, y me parece que un mecanismo por el cual se puede discutir, o hablando de lo que mencionaba Pablo, esta última filmina que dejé ahí a la mitad, yo creo que las habilidades sociales individuales que permiten retroalimentar una interacción de colaboración a partir de la confianza mutua por prestigio,
y un liderazgo asociativo que permita mover diferentes recursos. Sin embargo, esto tampoco es así como la gran panacea. Lo que ha permitido es que se mantenga este espacio y me parece que sigue siendo un espacio que crece bajo una vía neoliberal. O sea, no hay una relación con una política a nivel nacional que se vaya quedando en el país. No sé si me explique. Y bueno, yo aquí dejaría esta participación. Gracias. Muchas gracias. Estamos próximos de empezar la próxima sesión. Entonces, ¿cómo hacemos, Manuel? Quizás unas 2 ideas en algunos segundos, o cómo hacemos. Marcelo, hago un breve comentario a la consulta de Pablo, que estamos totalmente, digamos, de acuerdo con el abordaje que planteás. De hecho, es lo que intentamos llevar adelante, ¿sí? En paralelo, la investigación, digamos, también más conceptual y de los casos, pero a la par estamos trabajando también con la articulación y la co-construcción de conocimiento con los actores del territorio. Hemos llevado adelante jornadas de interacción con productores vitivinícolas, tenemos convenios de asistencia técnica con cámaras de productores, estamos en contacto también con el gobierno provincial. Como vos decís, demanda un montón de tiempo, estamos en un millón de cosas, es muy difícil llevarlo adelante y llevar adelante todo junto, pero desde ya que ese es el objetivo. Y para ser sincera, la situación sanitaria de la pandemia nos limitó muchísimo el contacto con todos los actores, así que el último año eso sí, esas acciones se vieron mermadas. Yo he trabajado varios años en el área de vinculación tecnológica y ahora que estoy en la Escuela de Economía, digamos, me he llevado un poco toda la trayectoria y los proyectos de vinculación también los llevamos adelante desde la escuela. Bueno, Gracias, Gaby. gracias. Cerramos entonces, tenemos 30 minutos para el almuerzo. Y quizás la mayoría puede quedarse con nosotros en la secuencia, en la tarde, y ahí seguimos las discusiones, ¿no? Quizás, ¿qué le parece? Sí, de la manera que se interesa, eso sería la lógica que vamos construyendo. Siempre se hace corto el tiempo, pero estuvo interesante y entramos a algunas de las preguntas centrales que nos interesaban y nos conocemos, y ahora sí podemos seguir más adelante en eso. Sería la invitación que continuaran con nosotros. Cambiamos un poco la lógica de las sesiones a innovación en empresas de economía social, algunas cosas más de eco-innovación en la siguiente, y finalizamos con las que habían abordado desde el inicio con más atención el enfoque territorial. Entonces creo que si vemos la continuidad, sí podemos hacer la construcción que queríamos hacer. Pero les esperamos si tienen como me toca coordinar, me toca coordinar la mesa que viene, trataré de estar 10 minutitos antes para vernos las caras, y el resto lo espero a las 13. Coman tranquilo y nos vemos en un ratito.